Seguimos en Notimundo a la carta, esta vez ya con la presencia en los estudios de FM Mundo, Pavel Muñoz, candidato a la alcaldía de Quito por la Revolución Ciudadana, para hablar sobre su propuesta también y un poco cuáles son las perspectivas de esta candidatura. Ya restan pocos días de campaña, se vienen las elecciones. Pavel, buenas tardes, bienvenido. Fausto, buenas tardes, un gusto conversar con usted y evidentemente con la ciudadanía. Pavel, por un poco lo primero, siempre se les ha vinculado a ustedes, los candidatos a la Revolución Ciudadana, con el ex presidente Rafael Correa, un poco, ¿cuál es la razón de mantener siempre este vínculo, esta suerte de contaminación con el correísmo para una campaña electoral? Lo ocurrió en las anteriores también. Lo que es raro es que cuando es con el correísmo plantean contaminación, pero cuando es con alguna otra fuerza política no se lo preguntan así. Es la misma relación que tiene el Partido Social Cristiano con Jaime Nebot, es la misma relación que puede tener ahora el candidato, qué sé yo, Andrés Páez. Y se ha cuestionado en su momento también en Guayaquil, ¿no? Lo que ha ocurrido. Lo que pasa es que digamos, cuando uno es parte de un partido político, ese partido político tiene su estructura, sus jerarquías, sus liderazgos, y los que somos parte de ese partido político no tenemos problema con esos liderazgos. Por eso digo, pongo el ejemplo de cualquier otro partido político que tenga como presidente de su movimiento Juan Pedro José Maería, no tiene ninguna, digamos, incidencia, más bien es parte de la estructura y como tal es reconocido, ¿no es cierto?, con el liderazgo que tiene el expresidente Correa. Aquí tiene una incidencia fuerte en ustedes, en todos los candidatos, porque hemos visto en todos han grabado su campaña con Rafael Correa al lado. ¿Es muy fuerte? La incidencia que tiene ¿Dependen solo de él? Fausto, ¿perdón? ¿Dependen solo de él? No, en lo absoluto, pero es la incidencia que tiene en el electorado, ¿no? Mire, hace poco, si quiere usted revise una nota de prensa que me hace Plan B. Ellos decidieron acompañarme a un día de campaña, ¿sí? Y ver qué es lo que sucedía. Yo creo que si haríamos más de esto desde, por ejemplo, los medios de comunicación, el reporterismo, se podrían dar cuenta de lo que Plan B dice ahí. ¿Qué es lo que pasó cuando estábamos en calle, digamos, con ellos? Muchos se acercan y me dicen, a mí, hola Pavel, ¿cómo le va? Mándenle un saludo al presidente Correa. Mi papá fue operado en la época en la que él estuvo, mi hijo tuvo una beca, logramos hacer un departamento porque accedimos a un crédito en el BIES. Y entonces eso, borrarlo, Milton, de parte del electorado, Fausto, eso va a ser imposible, está ahí. Y claro, en algún segmento del electorado, ¿no es cierto?, la presencia del expresidente Correa es muy importante. Insisto, como puede ser en Guayaquil, ¿no es cierto?, la presencia de algunos otros líderes de algunos otros partidos políticos. Entonces, nosotros sabemos en qué medida eso es útil en una estrategia de campaña. Si yo, por ejemplo, estoy en el sur de Quito y me preguntan eso, evidentemente le digo, claro, yo les mando un saludo al presidente Correa, ¿no? ¿Y en qué medida puede ser útil eso en el evento de un triunfo en la alcaldía, de llegar a la alcaldía? ¿En qué va a incidir esa imagen del expresidente Correa? Son dos cosas muy distintas, Fausto, desde mi punto de vista. Primero, yo soy candidato de la Revolución Ciudadana y como tal me debo a una estructura, ¿no es cierto?, que tiene unos liderazgos, que tiene unos compañeros, unas compañeras. De hecho, yo soy parte de eso. Cuando, por ejemplo, no me hacen la misma pregunta, pero cuando, por ejemplo, hay compañeros, qué sé yo, que están haciendo alguna campaña en Azuay, por decirle algo, ¿no? Y me llaman y me dicen, oye, Pavel, por favor, graba un video porque aquí la gente te quiere, la gente te respeta, lo que fuera. Es más o menos lo mismo, ¿no? Si podemos ayudarnos dentro de los compañeros de la organización política, así lo hacemos. Pero digo, una cosa es ser candidato de una organización política y la otra es ser electo como alcalde de Quito. Y si yo soy electo como alcalde de Quito, como son las previsiones, seré alcalde de Quito, de los quiteños y las quiteñas. Por lo tanto, ahí lo que uno se debe es a lo que necesite la ciudad, a sus problemas, a las soluciones que debe tener, independientemente de muchas veces de cuál pueda ser la posición política de la organización. Digamos, ahí seré el alcalde de Quito que me debo a los quiteños y a las quiteñas. Una imagen que en algunos sectores seguramente también resta votos. Sí, como en otras da muchos, ¿no? Ese es el tema, digamos, de qué es lo que termina siendo, digamos, más... Si las campañas se fijaran sobre la base de este tipo de preguntas, uno diría, pero en lo absoluto, ¿no? ¿Para qué vamos a hacer campaña con una, digamos, si estas son las inquietudes? Pero insisto, cuando, por ejemplo, uno está en los sectores populares y ven la gran receptividad que tenemos nosotros como organización política, el expresidente, como, porque Milton, nadie... Fausto nuevamente. Perdón, Fausto. Ya tantas veces creo que en este espacio conversar con Milton, que dicho sea de paso ya no está aquí, pero le decía a Fausto que cuando uno está en territorio, ¿no es cierto? Y en territorio le dicen, esto le iba a decir, perdón, ni un solo candidato de los que está ahora ahí podrá decirle que
pudo tener una participación en la construcción, por ejemplo, del Hospital del Sur, ¿no es cierto?, como si lo tuvimos nosotros, la Maternidad Luz de Elena Arizmendi, el Hospital de Calderón, digamos, el centro que prácticamente es un hospital del día, ¿no es cierto?, un buen centro de salud, un hospital como el que se hizo con el IES en La Colón. Nosotros iniciamos la construcción del metro de Quito, nosotros lo vamos a poner en funcionamiento. Nosotros hicimos la plataforma social en Quitumbe, como hicimos la plataforma gubernamental aquí cerca en la Amazonas y Naciones Unidas, cerca de la Amazonas de Naciones Unidas. Entonces, cuando la ciudadanía sabe que nosotros fuimos un equipo que hizo obras. Yo le pregunto, por ejemplo, a veces a los ciudadanos, ¿cuál es la obra que Lenín Moreno inauguró en Quito? Y la respuesta es, pero unánime y contundente, ninguna. ¿Cuál es la respuesta que el presidente Lasso, cuál es la obra que el presidente Lasso ha inaugurado aquí en Quito? Ninguna. En cambio, cuando decimos, nosotros hicimos o no hicimos del Hospital de Calderón, totalmente hicimos del Hospital de Calderón. Entonces, en ese sentido, ahí en cambio tenemos muchos votos, ahí está nuestra fuerza, porque la gente tiene memoria histórica en ese sentido, Fausto, y sabe que en los dos últimos gobiernos no ha tenido obras como sí los tuvo, por ejemplo, en la época de la Revolución Ciudadana. Quitarle a esa ciudadanía esa suerte de agradecimiento, de reconocimiento que tienen. Yo en ningún caso les permito que sea agradecimiento, porque cuando uno está en lo público está para hacer eso, no está para que le feliciten. Es parte de la obligación de los funcionarios públicos. Exactamente, ¿no? Pero en cambio, si tienen presidentes que estando en lo público no hacen eso y otros que estando en lo público sí lo hicieron, el sentido de recordación de la gente es inmenso. Muchas de las obras que sin duda hay que también reconocer han tenido informes desfavorables por parte de Contraloría, y en algunas de las obras ha habido problemas. Hablemos del financiamiento de la campaña. ¿De dónde se financian? De ciudadanos que desean aportar con nuestra campaña. ¿Cuánto les ha costado la campaña? Yo no soy el tesorero de campaña, no he pedido un reporte. La última vez me parece que estábamos alrededor de unos $40,000 de lo que se habían levantado. La principal parte provino de un cóctel de adhesión que hicimos, donde tuvimos mucha receptividad de la ciudadanía. Así que es básicamente de eso. Evidentemente, a veces el tío, la familia, el papá que quieren hacer un pequeño aporte, pero son evidentemente aportes pequeños. Nosotros, primero, no estamos en condiciones además, no he tenido nadie que me diga, vayamos a hacer un gran aporte a la campaña. Estamos en condición de aportantes, ¿no es cierto?, que lo hacen poco y que nosotros así decidimos también hacerlo para que no haya ni un solo centavo que comprometa decisiones de política pública. ¿Qué pasa? Y es un tema que hay que tratarlo con todos los candidatos, porque quien aparentemente está liderando las encuestas, al menos en la capital, tomando en cuenta también que hay una gran cantidad de indecisos, es el exalcalde destituido Jorge Yunda. En el evento de que él pueda llegar a la alcaldía, hay un vacío legal, y ustedes también tienen a su grupo de concejales que posiblemente es una de las opciones, podrían titularizarse, no se sabe, hay este vacío que todavía no se resuelve. ¿Cuál sería la posición de ustedes? Nosotros vamos a ganar en urnas, Fausto, estas elecciones. Los datos son absolutamente favorables, lo que yo vengo sintiendo en territorio es absolutamente favorable, y realmente tenemos la expectativa muy alta y el optimismo muy alto de que vamos a ganar estas elecciones. Sin embargo, su pregunta devela un escenario absolutamente irresponsable, ¿no es cierto? Y yo creo que ahí debe particularmente el Tribunal Contencioso Electoral le debe una explicación a la ciudadanía. Hay una irresponsabilidad también de las autoridades electorales. Pero tamaña, Fausto, tamaña. Imagínese, porque su pregunta, si usted me permite, ¿no es cierto?, llevarla para que la ciudadanía tenga más claridad de lo que estamos conversando. Lo que usted me está preguntando es, en la eventualidad de que ganara, por ejemplo, Jorge Yunda, y si se ejecutaría la sentencia, la pérdida de los derechos, ¿no podría ser alcalde? Así es, no podría ser alcalde. Esto puede suceder ¿cuándo? Puede suceder ahora, ¿no es cierto? Y por lo tanto sería ya una gran duda. Puede suceder la próxima, de 15 días después, en una eventual, después incluso de conocer resultados. Eventual victoria, ¿no es cierto? Después de conocer los resultados, y no podría posesionarse. Y entonces lo que usted me está diciendo es que si es que él llegara a ganar, cosa que le digo yo no veo posible, pero si es que él llegara a ganar y no puede ejercer la alcaldía, tendrá que elegirse el próximo alcalde, la próxima alcaldesa, de los concejales que lleguen. Imagínense lo que supone eso, Fausto, pero imagínense. O sea, podríamos estar Tampoco está previsto que se autoconvoquen cuando no están. Hay un vacío legal. Exactamente. Es que aquí hay tiempos, ¿no? Imagínese que, insisto, caso no consentido, a la ciudadanía le estamos haciendo pensar sobre un tema que yo creo que no va a pasar electoralmente. Pero que lo han pensado. Pero me parece bien el ejercicio. El grupo de concejales. ¿No? ¿Qué pasa si es que terminaría siendo primero en las elecciones? Y entre el 6 de febrero
y el 24 de mayo, el 23 de mayo, que todavía no está posesionado el consejo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si se da ahí? Hay un gran vacío, porque es el alcalde el que posesiona de alguna u otra manera el consejo, y si no hay alcalde, ¿cómo podría posesionar el consejo? Pues habría un gran vacío legal. Algunos no hay la figura de autoconvocatoria de los concejales para que puedan eventualmente elegir a un vicealcalde. Pero ya es Fausto. Es decir, estamos vacío tras vacío. Vacío tras vacío. Entonces, a mí me parece que hay una responsabilidad de la propia candidatura, sí. Pero le digo, imaginemos que ni usted ni yo tuviéramos la razón, Fausto. Ya, imaginemos que usted y yo estamos, pensando cualquier cosa imposible. Bueno, quien tiene que darle en este momento una explicación a los quiteños, por eso yo creo, incluso algunos candidatos, yo estuve el día, ya tanto corre el tiempo, que ya no sé ni qué día exactamente fue, pero creo que fue el jueves que yo participé en un debate en la Universidad Central. Y alguna de las candidatas decía que motivaba al resto a que se le haga una incitación, un exhorto al Tribunal Contencioso Electoral para que al menos aclare, pues, porque sería, además, Fausto, si usted me permite, evidentemente lo considerarán ustedes, pero sería genial que usted le pueda invitar, por ejemplo, al Tribunal del Contencioso Electoral y le pueda decir, a ver, esclarezcanos, porque aquí la ciudadanía podemos tener 3 millones de opiniones, ¿no es cierto? Si somos ya casi 3 millones de quiteños. Pero entonces quien debería decirnos, sí señores, sí señoras, si llegara a ganar el señor Yunda no podría ser alcalde, es el Tribunal Contencioso Electoral, que hasta ahora no dice esta boca es mía, pero que todo analista serio, ¿no es cierto?, está apuntando hacia allá. Entonces fíjese el nivel de responsabilidad de ponerle a la ciudad en ese caso. Que a mí me parece evidentemente la propia candidatura tuvo que haber sido más responsable en ese sentido, pero creo que en este momento hay un peso muy fuerte porque quien debe dilucidar el panorama y darle luces a los quiteños y quiteñas es la autoridad competente del Tribunal Contencioso Electoral. Autoridad que sin duda, y es evidente que tienen también cálculos políticos. Y ¿cómo ve la ciudad de estas últimas administraciones a esta parte? Porque como ya vemos, el panorama no se ve del todo claro, de hecho se ve bastante sombrío en adelante para la capital, una ciudadanía que está reclamando por obras, reclamando por acciones, incluso en temas de inseguridad, que es lo que más le preocupa a los quiteños, pero una vista general de Quito en estos últimos años. Hecho pedazos, Quito está hecho pedazos, Quito está en la lona, que utilizo, digamos, acepciones más de lo que solemos decir cotidianamente. Y está por todos los lados, ¿no? ¿Por qué está hecho pedazos? ¿Por qué está en la lona? Porque hoy tenemos una inseguridad absolutamente desbordada, tenemos un desempleo desbordado y tenemos un incremento de la pobreza significativo. Suelo decir, Fausto, que la delincuencia se ha tomado las calles de Quito y la pobreza y el desempleo se ha tomado el bolsillo de las familias quiteñas. Estas son las 3 principales preocupaciones. Por eso nosotros hemos planteado que desde los 23 temas que hemos trabajado para que Quito vuelva a ser la ciudad más linda del mundo, y no hablo de la obra que haremos ni de las inversiones que haremos, sino del bienestar que recuperemos de la ciudadanía, nosotros nos hemos enfocado en 5 temas, ¿no? El primero, seguridad; el segundo, trabajo; el tercero, protección social a quienes más lo necesitan, hablamos de grupos de atención prioritaria; el cuarto, movilidad sostenible; y un quinto que es amplio, de un Quito intercultural, ecológico, deportivo, activo, entretenido. Eso es lo que necesita un Quito que, como digo, en este momento me parece que está en la lona, en sus peores momentos, al menos de las 3 últimas administraciones. Y resumamos lo principal, en tema de seguridad, ¿cuál es la propuesta? Tenemos $8 millones que deja la tasa de seguridad, que tienen que ser invertidos en al menos 3 cosas. La primera, en las tareas preventivas, que son las más competentes, las que más, tiene responsabilidad el municipio de Quito. Porque siento, Fausto, que en estas conversaciones, no me refiero a esta en particular, a todas las conversaciones que hay en el país sobre qué van a hacer los candidatos alcaldes si llegan a la alcaldía, el que está saliendo bien librado es el gobierno nacional. Porque lo que deberíamos decir con absoluta contundencia es que la competencia es del gobierno nacional. Quien no está invirtiendo en materia de seguridad es del gobierno nacional. Quien no tiene una política en la materia es del Ministerio de Gobierno Nacional. Una corresponsabilidad de las autoridades locales. En realidad no debería, porque es una competencia privativa del nivel nacional. Quien tuvo a una señora como Alexandra Vela tanto tiempo, a pesar de que decía, y vean, yo sinceramente seguridad no sé nada, y llegamos a tener esos índices del gobierno nacional. ¿Por qué digo que no corresponsabilidad? Porque la competencia es exclusiva del nivel nacional. Pero claro, Fausto, que nosotros al tener una tasa invertiremos y pondremos y enfrentaremos el tema. Por eso decía en al menos 3 aspectos. El primero,
teniendo barrios con obra pública, barrios bien mantenidos, bien adecuados, digamos, con los espacios públicos que sean seguros, que sean bien iluminados y que nos permitan a los niños tener ahí, que estén jugando en la calle. ¿Cómo hacemos estos espacios seguros? ¿Con iluminación, con seguridad, poniendo un policía en cada parque? No, yo creo que sobre todo necesitamos primero que tengamos obra pública. La obra pública incluso genera trabajo, eso también ayuda, digamos, a ahuyentar, si usted quiere, el fenómeno de la delincuencia. Segundo, necesitamos que estén bien iluminados los sitios que son más inseguros y que tengan, mire, cosas tan pequeñas como que un parque tenga crecida a 1.5 metros, digamos, la hierba, es hasta motivo, ¿no es cierto?, de que ahí se esconda la delincuencia. Pero esto no es lo más importante, pero creo que es por donde hay que empezar. Los barrios deben tener obra pública, estar bien adecuados, bien iluminados, bien mantenidos. Segundo, necesitamos volver a adecuar, y esto es parte del espacio público, a las unidades de policía comunitaria. Yo no sé si usted ha visto, al menos yo vi ayer un video que me impactó de una candidata nuestra, cuando creo que incluso los medios de comunicación podían hacer algo de esto, Fausto. Ella levantaba un video de una UPC en Chilibulo, si no me falla la memoria, ¿sí? Pero parecía una casa destruida después de una guerra, absolutamente abandonada. Los baños destruidos, el mobiliario que pudo haber ya simplemente desaparecido. ¿Por qué? Porque la policía no está en las unidades de policía comunitaria. Y si son unidades de policía comunitaria es para que estén ahí los policías. Y el gobierno nacional le ha quitado incluso algo de personal de seguridad a Quito y no está dando la disposición de que los policías estén donde estén, en esas disposiciones, en esas unidades de policía comunitaria. Habrá, por lo tanto, que mantenerlas, rehabilitarlas, incluso hay que construir, hacerlo para que ahí esté la Policía Nacional. Un siguiente elemento, 2 finales, si me permite, es adecuar, y ahí los $8 millones pueden cumplir un rol en adecuar o poner a punto la capacidad operativa de la Policía Nacional. Usted pregunte en los barrios y le van a decir que si es que el patrullero va, se demora 40 minutos en llegar. Pero es altamente probable que la respuesta que reciba el ciudadano es: no tenemos gasolina, no tenemos batería, no tenemos indumentaria, no tenemos posibilidad de reaccionar. Y esto es porque el gobierno no está invirtiendo en esa tarea tan importante. El municipio, si tenemos que hacer la inversión para que la policía que esté aquí tenga el material para actuar, como por ejemplo motocicletas o que los patrulleros estén a punto, lo vamos a hacer, y aumentar muchas cámaras al sistema de videovigilancia ECO 911 y alarmas comunitarias, pero también fomentando la organización barrial, porque Fausto, si tenemos tecnología sin barrio organizado, da lo mismo, o si tuviéramos barrio organizado sin tecnología, estamos también en un problema. Así que eso hay que hacer. ¿No es un municipio exageradamente grande en cuanto a la burocracia? Mire, primero, yo suelo ser un poco escéptico de ya directamente entrar con ese diagnóstico. ¿Por qué? Porque usted tiene datos de la Organización Internacional del Trabajo que no se han movido en los últimos años, que señalan que para Ecuador, en el sector público, y esto incluye evidentemente a los municipios, hay de cada 10 trabajadores, 1 proviene del sector público, 9 proviene del sector privado, ¿cierto? Primera cosa. Segunda cosa, asumamos que sí. Si asumimos que sí, Fausto, lo que vamos a tener es que modernizar la estructura del municipio, y yo voy a entrar a modernizar la estructura del municipio, desde la eliminación de trámites, desde que podamos hacer trámites en una aplicación, desde que podamos abrir las puertas para que, respetando los derechos laborales, la gente que esté en condiciones de salir, salga del municipio, desde quitando, y para esto he pedido que nuestros concejales ya presenten una ordenanza. No hacen nada los concejales en los directorios de las empresas públicas. Entonces yo estoy pidiendo que ahora con nuestros 4 concejales, antes de que yo me tenga que posesionar el 24 de mayo, ya aprobemos la ordenanza con la cual los concejales salen de los directores de las empresas públicas. Pero ¿a dónde quiero llegar? Que haciendo eso, lo que no podemos descuidar, Fausto, es que los principales problemas de la ciudadanía están en calles que no están adecuadamente, mantenidas, pavimentadas, bachadas, iluminadas, insisto, unos parques que están absolutamente olvidados, una obra pública que no se ha hecho, un metro que todavía no termina de inaugurarse adecuadamente, un sistema de movilidad que tiene que ser prácticamente transformado, en su integralidad. Entonces, créame que haré todo lo que tenga que hacer en la modernización del municipio, pero no me voy a dedicar a eso, ¿no es cierto?, como tarea central, cuando la preocupación de la ciudadanía está en la inseguridad, en el desempleo, en tener oportunidades, ¿no? ¿Qué hará si pierde? Altamente probable que me retire de la política. Los políticos tenemos que ser cautelosos y no decir de esta agua no beberé, ¿no es cierto?, nunca jamás. Pero para mí la administración de Quito es una graduación en la política. Amo esta ciudad,
estoy capacitado para poder, digamos, hacer la mejor alcaldía que hemos tenido desde el regreso a la democracia, claramente, por no irme más atrás. Tenemos la experiencia, la voluntad política, y si llego a la alcaldía será prácticamente el último escalón que yo al menos aspire en la política. Y si no llego, creo que también habré cumplido, ¿no es cierto?, un ciclo en la política, y yo, al menos si me pregunta en este momento mi estado anímico, me veo ya más por fuera. Pero insisto que lo que vemos, la expectativa que se levanta, el optimismo de la ciudadanía, los propios números nos dan para que hagamos 4 años de una gran administración en el municipio de Quito. Pavel Muñoz, candidato a la alcaldía de Quito. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Fausto, igual. Ha sido Pavel Muñoz, candidato a la alcaldía de Quito por la Revolución Ciudadana, hablando de sus planes, sus propuestas, sus proyectos en el evento en el que fuera electo como alcalde de la capital. También ha reconocido que al menos en su fuero personal, en el caso de que pierda, pues podría ser su última participación en política. Esto es Notimundo a la Carta.